hoy vamos a tener un seminario conociendo más a Jesús, ¿sí? A Dios, muy bien, es a Dios, no a Jesús, sino a Dios. ¿Por qué es necesario conocer más o conocer a Dios o más a Dios? Porque es uno de los requisitos para ser salvos. Entonces necesitamos conocer a Dios y por lo que uno decir más a Dios. Porque a veces uno dice que ya lo conoce. Entonces, si logramos aprender un poquito más y conocer más al Señor hoy, hemos logrado el propósito con el cual nos hemos trazado este seminario. Generalmente lo que uno tiene que hacer para conocer a alguien es, ¿por qué empieza uno? Por el nombre, muy bien. Generalmente uno le pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Para empezar a conocer a quién. A alguien. ¿Cuál es su nombre? Alex King. Alex Ávila King. Cruz. Entonces así empieza uno por conocer a la persona. Ya empecé a conocer a Alex. Es la primera vez que lo veo, ¿no? Y entonces ya empecé a conocer a Alex. Así también es con Dios. Lo que primero te preguntemos de Dios es, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? La palabra de Dios, cuando le preguntaron a Dios, ¿cuál es su nombre? Porque Moisés le dijo, bueno, y cuando me pregunte cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder yo? Entonces él le dijo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Pero también le dijo el significado de Jehová. ¿Por qué se llama Jehová? Dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Eso significa Jehová. Alex, ¿cuál es el significado de su nombre? ¿Qué significa su nombre? Averigüe. Porque eso tiene que ver mucho con la personalidad del individuo. Dios dijo, yo soy Jehová porque yo soy el que soy. Eso quiere decir que tiene un atributo muy grande. Él se llama, cuando dice yo soy el que soy, es decir que nunca tuvo un principio. Ni tendrá tampoco un final. O sea que Dios no es un ser creado. O sea que Él nadie lo creó. Él ya existía. Por eso es que Él dice que yo soy Jehová. Pero además de cuando le volvieron a preguntar, y bueno, ¿y usted quién es? Dice, yo soy Jehová. Y Jehová uno es. Dijo, Jehová uno es. Cuando decimos que Jehová es uno, entonces tenemos que pensar, ¿por qué dice que es uno? Pues si fuera uno, Alex, ¿cuántos son? Uno. Pero él dice que es uno. Es decir, que existe solo un único Dios. Solo un único Dios. Los demás no son dioses. O sea, no hay alguien que se le parezca a él. Pero también le dijo, cuando Dios hace al hombre, le dice, y está hablando Dios, no Jehová, sino Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí nos dice, cuando dice Dios dice hagamos, está hablando con alguien.
Cuando también en otro capítulo dice, descendamos. Entonces está diciendo que Dios no es solo uno. Antes decía que Jehová era uno, Jehová es uno. Pero cuando Dios dice que hagamos, está hablando que hay alguien más. Entonces por eso es que la Biblia habla, inicialmente solo aparecen en el Génesis dos personas. Dios como el Creador y el Espíritu de Dios que se movía sobre las faz de las aguas. Bueno, no sé. Entonces vamos a tratar de explicar un poquito eso mientras Julián se... Gracias. Es muy importante que entendamos según la palabra de Dios, cuando dice que Él es Dios, pero solo Dios está hablando ¿cómo? Bueno, entonces está hablando de que hay un creador y que está también el Espíritu de Dios. Entonces aquí nos presenta un Dios que un Dios en dos personas. Y los judíos y todos lo conocieron como un Dios en dos personas. Conocían al Creador y al Espíritu de Dios. Por mucho tiempo ellos creían eso. Porque desde el momento hagamos al hombre habían no uno, sino dos personas en ese lugar. Pero más adelante en el libro de Juan, el apóstol Juan nos revela otra cosa que no teníamos en cuenta. Y desde entonces se empieza a hablar de un Dios, pero un Dios ¿qué? Un Dios trino. Entonces, ¿qué se llama? Jehová, Dios, pero es un Dios creador. Ahora ya sabemos que el Verbo y que el Espíritu Santo. Pero él sigue diciendo en Deuteronomio que Jehová es el único Dios. ¿Qué es el único Dios? Pues parece raro, ¿no? Pero la Biblia, al hablar de Jehová Dios, dice que Jehová Dios es uno, solo uno, pero en tres personas diferentes. Entonces, hoy vamos a hablar de Dios, pero Dios creador. No vamos a hablar de la Trinidad. La Trinidad, o sea, Dios, Jehová, el creador no es Jehová. El Verbo, que este es el nombre propio que era el nombre propio de esta persona, es el Verbo. No es logos, no es como decían que era la palabra, no. Es el nombre propio como el de Alex. Esta persona se llama, su nombre es el Verbo. Eso dice en Apocalipsis que el nombre de él será el Verbo de Dios, un nombre propio. Y el nombre propio de esta persona es Espíritu Santo. No tenía el Creador, sino tiene como un nombre específicamente
un nombre especial. No sabemos realmente cuál es el nombre del Creador, aunque Él se da a conocer en otras formas. Pero Jehová Dios no es el Creador, Jehová no es el Verbo y Jehová no es el Espíritu Santo. La unión de los tres hace a Jehová. Pero uno de ellos individualmente no es Jehová. Es la unión de los tres hace al único Dios verdadero. ¿Estamos? ¿Me hice entender? Solo uno de ellos no es Jehová. Entonces ya empezamos. Vamos a hablar hoy del Creador. O sea, de la persona que se llama Creador. No vamos a hablar del Señor Jesucristo, que ahora es la Trinidad hoy está compuesta. Sigue siendo Jehová, pero en una... Aunque por el idioma no se vuelve a nombrar la palabra Jehová, sino Dios. Jehová, Dios. Pero ahora ya no es así, ya es Padre, es Espíritu Santo, o bueno, el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo. ¿Sí? Ha cambiado. Aquí ha cambiado porque ahora este es el hombre hecho Dios, que es el Señor Jesucristo, que también lo llaman Hijo o también se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En la Biblia no encontramos que Dios sea inmutable. ¿Sí sabemos que es inmutable? Que nunca cambia. En la Biblia no encontramos ese término de inmutable. De la única persona que dice que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, es de la persona del Señor Jesucristo. Eso sí dice la Biblia, que el Señor Jesucristo es el mismo solamente ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero hablando de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué del Señor Jesucristo le dice que es así? Porque tuvo un comienzo, aunque no tenga un fin. Puedo decir ayer, hoy y por los siglos. Esto sucedió por amor a nosotros. Hoy, antes no existía una persona en la Trinidad. Y hoy ya cambió eso. Cambió en dos aspectos muy grandes. En que ahora Dios es Padre. Antes no era Padre. Pero ahora Dios es Padre. Pues que Jesús viene a presentarnos a su Padre. Y tenemos ahora un hombre dentro de esa Trinidad. Un hombre hace parte de la deidad. ¿Estamos? Por eso es que dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea que Jesucristo sigue siendo ¿qué? Hombre. Con carne, sangre, huesos. ¿Sí? Pero glorificados. No tiene problema con las paredes. Puede atravesar las paredes, aparecer y desaparecer. Porque el cuerpo, aunque tenga carne y sangre, ya es un cuerpo glorificado que no tiene limitaciones. Dios lo hizo por amor a nosotros. Permitir que un hombre estuviera
ahora en la Trinidad. Fuera parte de la deidad, un hombre. Bueno, es que Dios ahora se puede compadecer de nosotros y ahora nos da la ventaja de que Dios sea no nuestro creador. Ahora Dios, desde que tuvo a Jesús, empezó a ser nuestro Padre. Cambia toda la circunstancia para todo el género humano. Desde que el momento que Dios tuvo a Jesús, cambia aún su trato con la gente. Por eso es que ahora es más paciente, es más misericordioso. Porque ya sabe, al tener un hijo uno cambia, ¿cierto? ¿O no? ¿Las madres cambian cuando tienen un hijo? ¿Las personas? ¿Sí o no? ¿Y los hombres se vuelven más responsables? ¿O no? Bueno, no están de acuerdo conmigo, ¿no? Es que no hay casi padres aquí. Porque ya se sientan la cabeza. Entonces ya empiezan claro que no todos, ¿no? No todos porque ayer se subió una señora en el bus y yo me preguntaba si esa señora tiene una bebé de 4 meses. A esa señora la van a echar de la casa porque ya 5 meses sin pagar arriendo. El bienestar familiar le va a quitar a los niños. ¿Dónde está ese tipo? Ese irresponsable porque debe proveer para su familia, ¿no es cierto? Entonces me preguntaba eso. Dios sí no es como los hombres. Dios desde que empezó a ser padre. ¿Cuándo empezó a ser padre? ¿Hace cuántos años que Dios es padre? 2000 años. Dicen 15, 16 años. 2016 años. Dios empezó a ser padre. Y la situación para toda la humanidad cambió. Porque antes era el Dios de los judíos, ahora es el Padre de todos los seres humanos que quieren hacerse su hijo. Que inviten o que acepten la invitación de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, pero todos pueden llegar a ser hechos hijos de Dios. Dios le está haciendo la invitación. No hablo de eso porque si no me descarriba el tema, entonces. Pero ya tenemos, debido a su nombre es ¿quién? Jehová. Pero vamos a hablar de quién? Del Creador, del Creador. Porque a veces no entendemos esto. Pero vamos a hablar un poquito del Creador. ¿Cuál es la segunda pregunta que uno le hace a las personas? Generalmente le preguntan a uno, ¿y usted qué hace? ¿O cuántos años tiene? Aunque en inglés se dice cuántos años tiene de viejo. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene de viejo, Alex? 29 años de viejo. Así es en inglés, ¿no? A Dios, ¿cuántos años le ponemos? La Biblia dice que es el anciano de días. Así lo llama. Entonces le dice, los deja en lo mismo, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Dice, no. Es el más anciano de todos. Ya que no se pueden contar sus ¿qué? Sus días. ¿Y por qué no se pueden contar sus días? Porque no fue creado.
Entonces Dios dice que Él es el anciano de días. ¿Cuál es la otra pregunta que generalmente hacemos? ¿A qué se dedica? Muy bien. ¿A qué se dedica Dios? ¿A salvar al mundo? Eso dicen que es Superman. Eso es muy importante cuando uno pregunta, y bueno, ¿a qué se dedica? Entonces Dios, lo primero que se dedicó fue a crear. ¿Qué creó Dios? Pero al principio, cuando dicen del principio, es el origen del tiempo. Porque antes era eternidad y no había ¿qué? No existía el tiempo. Entonces cuando dicen al principio, dice, pero lo primero que creó Dios fue un lugar para donde Él está. O sea, creó el tercer cielo. Era el lugar donde Él iba ¿a qué? A estar. Creó un lugar, un espacio para Él, que se llama ¿qué? El tercer cielo. Jesús lo sabía muy bien. Padre nuestro que estás en el cielo. En el cielo, dice. O sea que Él tiene un lugar exclusivamente para quién. Para Él, para Él. Que lo creó para Él. ¿Cuál sería el segundo lugar que Dios hizo fuera del primer cielo? Del tercer cielo. No, no, no. Lugar, lugar. El infierno. El segundo lugar que Dios hizo fue el infierno. Porque dice que Dios lo hizo, lo creó para el diablo y sus ángeles. Porque el pecado se originó fue en el cielo, en el tercer cielo. Y entonces Dios, cuando el enemigo se levantó contra Dios y quiso ser igual a Dios, entonces Dios creó ese lugar para que se llama infierno para el diablo y sus ángeles. Y el tercer lugar que Dios hizo, ¿cuál fue? La tierra. No dice que la tierra está desordenada y vacía, pero Dios hizo la tierra. En tercer lugar, Dios dijo, voy a hacer un lugar donde ponga al hombre. Voy a hacer un hombre que será diferente a todos los seres que hay en el tercer cielo. Porque allá hay unos seres que Dios creó antes, ¿no es cierto? Que fueron, según la palabra de Dios, creó unos que se llaman serafines, que no parece que no son sino unos poquitos, parece que son 4, que son unos seres extraños, extraños, bastante extraños, porque dice que tienen 4 caras, 4 caras. Dice que Mona tiene cara de hombre, al otro lado tiene una cara de buey, en el otro tiene una cara de león, y en la otra parte tiene una cara como de águila. Pero tiene 6 alas. Raro ese ser, ¿cierto? Por eso también de 6 de serafín. Se le llaman serafines. También dice que hay unos que llaman querubines, que son los que tienen 4 alas, pero parece que se hicieron 5, solo 5 querubines de los iguales. Y entre esos querubines estaba el Satanás,
que es diferente a los serafines. Estos tienen, según eso, tienen 4 alas. Y había hecho unos arcángeles que parece que no tienen alas, no dicen nada de las alas, ¿no? Pero parece, no sabemos cuántos arcángeles hay realmente. Y una infinidad de ángeles. Estos son los seres que Dios creó antes que el hombre creó a esos seres. Pero ninguno se parecía a él. Ninguno tenía los atributos de él. Interesante, ¿cierto? Al único que le dio de esos atributos fue a nosotros. Nosotros somos los seres más parecidos a Dios. Y nos dio porque nos dio una cosa que no tienen los otros. Y es que nos dio libre albedrío o nos hizo verdaderamente libres. Todos los demás seres que Dios había creado en el cielo, los creó en función de servirle. Eran sus servidores. ¿Me hago entender? Están en función de servir a Dios. Pero a los hombres nos dio, no nos hizo con esa función de servir a Dios, sino de podamos voluntariamente decidir si lo hacíamos o no lo hacíamos. Claro que ese fue un riesgo muy grande, ¿no es cierto? Eso fue lo que Dios hizo inicialmente, ese cielo y con todos esos seres angélicos. Pero también, después de que hizo la tierra, Dios empezó a hacer otro lugar que Dios hizo, fue el universo. Después de crear la tierra, Dios hizo el universo. Nosotros llamamos a la tierra, cuando dice la expansión, habla de cuando Dios dice que hizo la expansión en la tierra, lo llamó, es el cielo, ese es el primer cielo, es lo que rodea o sea, la Vía Láctea, es nuestro cielo. Pero el universo es el segundo, como el segundo cielo, que solo puede medir 94.000 millones de años luz. ¿Poquito? 94.000 millones de años luz. Sabemos que es un año luz, ¿no es cierto? ¿No? Es lo que recorre la luz en un año. Es la distancia que recorre la luz en un año. ¿Cuánto recorre la luz? Imagínense. Súmenle 24 horas del día y los 365 días del año. Multiplíquelo por toda esa cantidad. O sea que es un vasto universo. ¿Y quién lo hizo? Dios. Después de que hizo esa, ¿qué hizo Dios? Después de los lugares que Él creó, Dios dice que hizo el sol y la luna. Son los otros lugares que Dios hizo. La sol y la luna. Porque en el universo están las estrellas y todo eso, el universo. Pero Dios, después de eso, que fue lo único que se tomó la molestia de hacerlos, fue el sol y la luna. Que Él dice que pongo ahí la luna,
pongo ahí. Y los colgó. Los colgó para que alumbrasen a la tierra. ¿Cuán grande y qué tamaño tiene el sol? Y que llegó y hizo así y lo hizo. Una pique. Cuando Dios dice que hizo el universo y todo eso, el universo nos dice del tamaño, del tamaño que es Dios. Nos revela lo pequeñito que Dios. Nosotros creemos que Dios es como uno de nosotros. Pero eso nos dice del tamaño. Cuán grande es Dios. Dice que los cielos de los cielos, o sea, los 3 cielos, aún no lo pueden contener. Él sigue siendo aún más grande que los 94.000 millones de años luz. Bueno, tiene un atributo que solo Él tiene. Y es la omnipresencia. O sea que Él es omnipresente. No necesita viajar para estar en todos los lugares al tiempo. Pues su presencia lo llena todo. ¿Cuántos han visto a Dios? ¿No? Pero eso es una teofanía. Pero imagínense que Dios lo llena todo, no necesita viajar para estar aquí. Pero es que de ahí se deriva un nombre, un atributo de Él, que es el Dios invisible. Aunque usted no lo pueda percibir, sí está presente. Porque es un Dios que la Biblia dice que es el Dios invisible. ¿Dónde puede estar las personas donde no esté Él? Siempre está en todo lugar. Aunque no lo veamos. Nosotros no vemos el aire, pero esta botellita tiene un poquito de aire. Si sometemos esta presión, el aire queda ahí. Si nosotros hiciéramos, destapamos y metemos esta botellita en otro vacía con agua, la destapamos. No, el aire que está ahí, aunque no lo vemos, va a impedir que la botella se llene. Pero no lo vemos. Pero no significa que no está ahí. La gente dice, es que yo no he visto a Dios. No necesitamos verlo para que Él esté. Porque Él dice que Él es el Dios invisible. ¿Si hayan pensado en el Dios invisible? Pero es que lo ve todo, lo sabe todo, lo oye todo. Porque está en todo lugar, aunque no lee. Dice que si fuéramos a lo profundo del mar, allí estás tú. Si huyéramos a Marte, allá está el Señor. Eso nos dice mucho de quién es Él. ¿Sí me va a entender? La Biblia dice que si alguien quiere conocer a Dios, tiene que conocerlo no porque lo ve, porque nadie puede ver a Dios. ¿Por qué? ¿Qué? Porque es un Dios invisible. Si es invisible, no lo podemos ver.
¿Sí dice así? Por eso que nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Porque es un Dios ¿qué? Invisible. Que puede tomar forma, sí. Pero es amorfo. Amorfo es que no tiene una forma en particular. Pablo lo llena todo. Pablo dice que usted cuando aquí había una cortinita, ¿no? Cuando Dios dice que hace, Él dice que extendió los cielos como, como una cortina. Los cielos. Cuando uno está haciendo en animaciones o espacios en 3D, entonces uno copia una foto y la pone y se ve grandísimo. Y pone los muñequitos y se ve como si fuera real. Una foto del cielo o de un paisaje y se ve allá. Dios dice que también hizo así. Una cortina no es tan grande, ¿no? Y la corrió y hizo todo este vasto firmamento, como una cortina. No tiene principio ni fin. Y lo vemos allá a lo lejos y sigue habiendo más. Vamos en avión y se ve la colcha de las nubes y más arriba hay más cielo. Tremendo eso, ¿no? Y Dios hizo que lo hizo. ¿Cómo es el tamaño que hizo? Como si fuera solamente una cortina. Le extendió. ¿De qué nos sirve saber esto? De que Dios es invisible. ¿Puede ser? Sofía, ¿para qué le serviría saber que Dios es invisible? Que Él está contigo todo el tiempo. Muy bien. No necesitas verlo porque es que, pero sí está ahí contigo. ¿Sí? ¿Y te cuida? ¿Te ha cuidado? ¿Y que ocupa Dios un lugar en el espacio? Aunque sí, lo llena todo. A veces no pensamos en eso. Y la gente dice, ay, pero es que me dejó solo. Como dice, ay, pastor, está solo. Dijo, no, yo estoy con el Señor. Yo nunca estoy solo. Ni en el baño. Porque Él está ahí. Está mirando. Es tanto así que eso invisible es que tiene cuidado de Alex. Aunque dentro del vasto universo Alex es como un infusorio. ¿Sí sabes qué es un infusorio? No un supositorio. Es un ser, cuando las aguas se ponen verdes, el agua por el sol, ahí se crean unos bichitos que son microscópicos. Nosotros somos delante de este vasto como esos infusorios, pero aún de ese infusorio que somos nosotros, Dios tiene cuidado. A Ale lo conoce por nombre. A cada uno de nosotros nos conoce por nombre. No le somos desconocidos. Que nosotros lo desconozcamos a Él, pero todos Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Nos conoce bien, más que nosotros mismos. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Todos somos importantes para Dios. Algunos dicen, ay, pastor, ore porque a usted lo oye Dios más. Le digo, no, todos somos iguales y a todos nos oye por igual. Lo que pasa es que unos creemos más que otros. Eso sí radica la diferencia. Pero Dios tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Aunque hay veces dice, ay, es que yo no soy importante.
para nadie. Sí, para Dios es importante, pero es que Dios envió a su Hijo para salvarlo de la condenación del infierno. Porque sí somos importantes para Él. Aunque usted no se vea importante, me pasa como un hombre que decía, ay, pobrecito de yo, es que solo yo soy el más pobre, y todo una autoestima de nada. Y Dios le dice, mire, para mí usted no es así. Para mí usted es esforzado, valiente. Mm, Dios es, bueno, se me adelantó. Dios es un Dios de fe. Si algo tiene Dios es que Dios se agrada de todos los que, dice, que en el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador con los que le buscan. ¿Sí? Porque Dios es un Dios de fe. Como vamos a hablar del Creador, uno de los atributos más grandes de Dios es que Dios es un Dios de fe. Lo primero que se manifiesta es que Dios es un Dios de fe. En la Biblia dan por hecho su existencia. Por eso en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que Dios es un Dios de ¿qué? De fe. La idea de Dios es que usted también, como nos hizo semejantes a Él, los ángeles y los querubines y todo eso le ven. Pero como nos hizo a su semejanza y Él es de fe, aun ellos viéndolo y contemplando la grandeza de Dios, aún se rebelaron. Pero a usted y a mí espera que le creamos sin verlo. Porque un día dice que le veremos tal como Él es. Y la fe es poder llamar las cosas que no son como si fueran. En Dios, las primeras cosas que Dios empieza dice, y Dios dijo, sea la luz. Y apareció la luz. Dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. No necesitó un bombillo, una lámpara halógeno, crear un sol. Nada de eso. Simple habló por fe. Habló en fe y dijo sea la luz. Y fue la luz. Y ese le puso un término a la luz. Digo, hasta aquí son luz y de aquí para allá son tinieblas. Pues se separó la luz de las tinieblas y fue el día primero. Pero es un asunto de ¿qué? De fe, de fe. Por eso dice la Biblia, da testimonio que Él llamó las cosas que no eran como si fueran. Dice que Dios, ahí dice la Biblia, que Dios lo hizo así. Y ahí dice, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Esa luz que Dios hizo era diferente a todas las luces que hay. Porque esa luz podía demarcarse sin haber ninguna de estas podía, por ejemplo, es la misma luz que Dios hizo en la casa de los israelitas cuando vinieron las plagas de Egipto, que hubo 3 días y 3 noches de tinieblas, y dice que en las casas de los israelitas, sus habitaciones había luz. Si un israelita sacaba la cabeza por la ventana, ya no se veía nada. Pero a partir de la ventana, así verticalmente, sacaba la cabeza, no veía nada. Si estaba afuera, hubiera estado afuera, metía la cabeza y veía luz. Eso mismo fue lo que pasó, que existiendo el sol,
en las 3 horas cuando Jesús murió, de las 12, claro que no eran tan densas tinieblas como las que dice en el Antiguo Testamento. Pero dice que se oscureció. No fue que las nubes cubrieron el sol, sino que hubo oscuridad en toda la tierra. O sea, Dios cubrió toda la tierra con oscuridad, no con tinieblas, sino con oscuridad. Durante 3 horas hasta el momento que Jesús expiró. Y volvió a haber luz. ¿Cómo? No, pues no, la Biblia no dice, no, o sea, hasta mi conocimiento no dice que hubiera un momento por qué Dios hubiera decidido hacer eso. Pero sí le mostró que Dios estaba aquí. Bueno, puede ser que no estaba de acuerdo con el pecado de la humanidad. Eso vamos más adelante, vamos a ver cómo podemos saber cuando Dios está de acuerdo en cosas. Entonces, mire, hizo la luz y dijo, haya expansión, o sea, expansión es esto, y separó los cielos, o sea, hizo el primer cielo y separó las luz de las tinieblas y haya expansión de las aguas, ¿no? Las aguas de arriba y las aguas de abajo, y quedó libre. Arriba, ¿a dónde las amontonó? En las nubes. ¿Sí? ¿Están seguros? Última palabra. O llamamos al del que quiere ser millonario, a ver si sabe. No. No, porque las aguas cubrían la tierra todavía. Cuando las separó las aguas de abajo y las aguas de arriba y hubo expansión. ¿Sabes? De las nubes de arriba no fueron. Porque esas son parte de aquí también. De las aguas. En los odres. Odres. ¿Sabían que en el cielo existen unos odres? ¿Sí o no? ¿Dónde hablan en la Biblia de los odres? No, los odres. Hablan de odres, no cántaros. Que llueva como a cántaros, sí, pero fue en los odres. La Biblia habla de los odres. ¿Cuándo fueron que vimos los odres? ¿Dónde fueron los odres manifiestos? Que existen los odres. En el diluvio. La tierra tiene un círculo de ¿cuánto? Todo círculo tiene 360. ¿O no? Tomás, ¿sabe cuántos kilómetros mide el círculo de la Tierra? Alex, ¿ya sabe? ¿Quién sabe? ¿Tampoco? No, hermanos, estos hermanos sí. Un hombre con un lápiz midió cuánto medía el círculo de la Tierra. Yo no sé si fue que hizo las anotaciones con el lápiz o con el... Pero dijo que medía en el año 240 antes de Cristo. Dijo que el círculo de la Tierra medía 40.000 kilómetros aproximadamente, más de 40.000 kilómetros. Eso fue lo que dijo este hombre 240 años antes de Cristo. Fue un griego, un científico que cuidaba una biblioteca
y dice que con un lápiz midió el círculo de la Tierra y dijo que eran un poquito más de 40.000 kilómetros. Y hasta 1492, ¿sí? ¿Cuándo fue que dijeron? Que la Tierra era ¿qué? Redonda, pero ya estaba escrito. Entonces Dios dice que medía el círculo de la Tierra fueron ¿qué? 40.000 kilómetros. Y el monte Everest solo mide ¿qué? ¿Sí? ¿No sabían tampoco? Bueno, dice, y fuera de esto hay que sumarle 7 metros más para que la tierra se llenó totalmente de agua. Ahí fue cuando se vio que fueron rotas las cataratas de los cielos, o sea, los odres de los cielos fueron derramados sobre la tierra y la tierra fue cubierta totalmente, anegada en agua, hasta 7 metros más del monte Everest. O sea que necesitó de un volumen o cantidad de agua más grande que la misma tierra para llenar toda la tierra. Harta agua, ¿cierto? Y Dios dice que hubo la expansión y separó las aguas que están abajo y las aguas de arriba, o sea, los cántaros, o no cántaros, sino odres, según dice la Biblia. Se me está aprendiendo la maña. Odres del cielo. Eso está en el libro de Job, donde habla de los odres. Y fueron donde fue vista eso. Pero Dios los separó y los puso en odres. Usted sabe que el agua tiene que estar en alguna parte para que no se derrame, ¿cierto? No puede tenerle el agua en la mano porque se le sale. Le queda un poquitico tal vez, pero siempre necesita una vasija para tenerlos. Y abajo les puso a la tierra, cuando descubrió lo seco, le puso a ese depósito mares. Y a los de arriba le puso odres. ¿Cierto? Pero lo hizo ¿con qué? Con la palabra, porque Dios es un Dios ¿de qué? De fe, de fe. ¿Nos enseña algo eso? ¿Alguien quiere agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces sean de fe. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tiene que hacer para agradar a Dios? Bueno, Juan David. Ser de fe. ¿Y cómo empieza a ser de fe? Llamando las cosas que no son como fueron. O sea, tiene que cambiar su manera de hablar. Si uno quiere agradar a Dios, tiene que empezar por cambiar su manera de hablar. Por eso es que no podemos agradar a Dios porque hablamos mal. Entonces tenemos que empezar a mirar cómo hablamos. Un versículo de la Biblia dice que la vida o la muerte están en poder de la lengua. Necesitamos aprender a hablar. Si somos hombres y mujeres de fe, entonces empecemos a hablar bien. Ella dijo llamar las cosas que no son como si fueran. Pero es que Dios le dice, les diga, rico soy.
¿Por qué dijo que era rico? ¿Por qué usted? Sí, ¿por qué dijo que era rico? ¿Por qué dice que usted es rico? ¿Por qué dijo que usted es rico? ¿Sí? Muy bien. ¿Y eso qué significa? Es obediencia. Obediencia. Eso es lo que Dios espera, así como Alex dijo rico soy porque yo le dije, Alex, diga rico soy. Y lo obedeció. ¿Y usted tiene plata entre el bolsillo? ¿Harta? ¿Para decir que es rico? Ah, no. Pero eso no importa. Lo importante es que usted obedece a Dios. Y empieza a decir, yo soy rico. Aunque no tenga 5 centavos en el bolsillo, pero usted está obedeciendo a Dios diciendo que usted es rico. ¿Cómo está, hermano? Mar. Ahí en la lucha. Ese está hablando mal. Debía ser en victoria. ¿Sí o no? ¿Por qué en victoria? ¿Por qué en victoria? O de triunfo en triunfo. Así dice la Biblia que vamos de triunfo en triunfo. No, sencillamente porque somos obedientes. Debemos aprender. Hay dos maneras de ser obedientes. La hermana sabe qué es obedecer. Mm, mm. ¿Qué dice, hermana? Con razón, que ya entendí por qué ustedes no son obedientes. Porque no saben qué es. Si no sabe uno qué es obedecer, entonces tampoco va a obedecer. Eso. ¿Qué? Ay, Dios mío. Seguir una orden. Bueno, eso sería así. Seguir una orden, ¿sí? Es hacer las cosas que se me mandan siguiendo instrucciones. ¿Siguiendo qué? Instrucciones. Eso es obedecer. Es hacer lo que se me manda siguiendo instrucciones y no como yo creo o pienso que se deben hacer. Porque yo lo hice a mi manera, no es a su manera. Tiene que hacerlo de la manera. Si usted prepara gelatina y no sigue las instrucciones, ¿qué se debe hacer para hacer gelatina? ¿Qué? ¿De verdad? Tener la gelatina, sí. Y mirar las instrucciones. Leer las instrucciones y seguirlas al pie de la letra. Generalmente uno compra y le dice, tome un tazo, un pocillo de agua hervida, caliente o hirviendo, desate la gelatina en eso, ¿cierto? Y luego le dice, toma un pocillo de agua fría y la revuelve y ya. Bueno, para que se le baje más rápido. Pero esas son las instrucciones. ¿Usted sabe por qué uno echa a la lavadora la ropa y sale sucia todavía? Porque no sigue las instrucciones del lavado del jabón, de las instrucciones del jabón. Le dice, échela
la ropa, disuelva primeramente el jabón y que no le queden grumos ni pepitas, disuélvala bien, luego dice, eche la ropa, separe de color y no color, y ropa olorosa de la no olorosa. Separe la ropa. Entonces, déjela 30 o 45 minutos en remojo. Después sí, haga eso y ahora sí la ropa le sale limpia. Pero cuando la gente hace, tú le echa la ropa, el jabón, y entonces pasa el jabón y prende la lavadora y hasta luego. No, salió sucia. Con olor a rico sí, pero sucia. Porque no siguió qué? Instrucciones. Bueno, no sé por qué les dije eso, pero aprendan a obedecer. Dios dice que también es un Dios de fe y después de haber hecho eso, y dice que descubrió lo seco y la tierra, y llamó a lo seco tierra y a las aguas llamó mares y los odres de los cielos. Pero después de eso dijo Dios, produzca la hierba verde. Dijo. No dijo voy a hacer el pasto y empezó. Este es pasto hará. Sí. No. Dijo, hágase. Y se hizo. Así es de sencillo. Pero es que Dios es un Dios de qué? De fe, de fe. De orden también es, sí, de orden. Es de fe, de fe. Luego dijo, produzcan la tierra árboles según su género, que en su fruto y que la semilla tenga fruto, o sea, la semilla en el fruto tenga la semilla y os serán para comer. Eso nos dice que un árbol o una fruta que no tenga semillas no se debe comer. Nociva para la salud, ley 30.986. Pero también lo hizo con el poder de su palabra. Luego le dijo ya, produzcan en las aguas, produzcan en todos los monstruos marinos y tal, y dice, y fue así, dice, y las aves de los cielos, y fue así. O sea que todo lo hizo con la palabra, ¿no? Luego dice Dios, bueno, hágase en todas las osas mayores, el Orión, las Pleiades y todas las constelaciones de los cielos, los 94.000 kilómetros o 4.000 millones de años luz, y se hizo todo el vasto universo con la palabra. Eso fue en el día cuarto. Y dice que hizo la luna y el sol. Eso sí no dijo que por la palabra, sino que tomó y los hizo. ¿De qué los hizo? No sé, pero ¿de qué está compuesto el sol? ¿De qué? Del metano. Bueno, no sé, no. Eso no lo he averiguado. Pero lo hizo y ahí está funcionando hace 6.000 años de lo que conocemos al hombre sobre la tierra. Está funcionando ahí. Claro que dice que es un astro en vía de ¿qué? De extinción. ¿De qué lo hay? Sí, que él también trabaja. Sí, en serio. Sí, pero mi padre trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Que, porque es que a veces pensamos que no, él también hace cosas. Que más adelante vamos a ver que también trabaja. Pero también se ocupa de hacer cosas, nos hizo a nosotros. Esa es otra cosa que nos hizo, es que no dijo que hágase el hombre, sino que se tomó la molestia, hizo el morraquito de barro y ya. Y sopló y fue el hombre un ser viviente. ¿Se ve? También dice que los animales todos fueron hechos así, con la palabra. Tremendo eso. Y cada animalito que hizo Dios lo hizo con propósito.
Sí, eso es lo... No digo que porque trabaja. No era un toque especial. No esto. ¿Cómo? Sí. No, hay otras cosas más adelante que nosotros podemos ver. No sé aquí hasta qué hora vamos a estar. ¿Hasta la una? Ah, bueno, listo. Bueno, ¿cuándo existieron los dinosaurios? No sé. Pero lo que sí sabemos es que sí existieron, porque allí en la Tierra de su merced hay el esqueleto de un dinosaurio. Y hay otros esqueletos en otras partes del mundo donde dan testimonio de que sí existieron. ¿Cuándo existieron? No lo sé. Aunque yo he creído que el desastre que hubo en la tierra entre el versículo 1 y el versículo 2, ahí, porque cuando Dios crea una cosa no lo crea en desorden. Pasó una catástrofe y volvió la tierra así, la primera creación de la tierra, y ahí es donde fue donde murieron los dinosaurios. Aunque en la Biblia dice que existían animales y la vegetación, pero no existía el hombre en un momento dado de la creación. Pero lo que sí sabemos es que sí existieron y que todos, según, aunque la ciencia dice que todos, algunos eran carnívoros, yo creo que todos eran vegetarianos. Todos eran herbívoros, sí, no carnívoros, todos eran. Yo decía que cada cosa Dios la hizo con un, ¿qué? Pero no hizo nada porque sí. ¿Para qué hizo el sol y la luna? No, según la Biblia no lo hizo para que nos calentara solamente. No, para marcar el día y la noche. Y fueran los días y los meses y los años. Eso dice mi Biblia, ¿no es cierto? Hay veces uno no piensa en eso, pero ahí dice claramente que fue para eso que Dios los hizo. Entonces, para que pudiéramos contar los meses, los días, los años, los tiempos, el tiempo, por ejemplo, las estaciones de los años, o sea, verano, primavera, verano, invierno y otoño. Eso está marcado por la luna y el sol. ¿Sabían eso? Así dice la Biblia. Entonces, eso hace la diferencia que en nuestro Colombia, estamos como en el, en el, en la línea del Ecuador, y por eso no tenemos sino dos estaciones al año, o sea, dos estaciones. ¿Cuáles? Verano e invierno, no tenemos las demás. Pero los de los polos sí tienen las cuatro estaciones. Pero Dios hizo el sol y la luna para eso, para los tiempos. Cuando nosotros empezamos a ver el, el, el tema que vamos a desarrollar, que estamos desarrollando, decía que es a través de qué? De preguntas, de preguntas. Entonces ya sabemos que es de acuerdo a lo que hace. Decíamos que Dios es el qué? El creador, y que Dios es un Dios de qué? De fe. Hay cuatro cosas que dice su deidad, su eterno poder. ¿Qué más? Las cosas invisibles de él. ¿Y qué más? En Romanos 1:22. Es que suena muy, diga, voy a hacer.
el creador es el Padre, o sea, el que conocemos hoy como Padre fue el creador de todas las cosas.